pueblos pequeños de israelitas que estaban allí ubicados desde el tiempo de Salomón. ¿Ves? Desde el tiempo de Salomón. Y todos sabemos que Israel se dispersó. Desde el año 70 después de Cristo, Israel, la nación, se dispersó. Fue dispersada por el Imperio Romano. Tomaron Jerusalén, mataron a 1,5 millones de israelitas y los demás los regaron en todo el Imperio Romano. Unos para que sirvieran de esclavos, otros para que murieran como gladiadores, etcétera. Y el pueblo de Israel desapareció del mapa y estuvo durante más de 1800 años sin tierra, sin patria, dispersos en diferentes naciones de todo el planeta. Entonces descubrieron que habían pueblos israelitas desde el tiempo de Salomón que estaban ubicados en esas dos naciones, Yemen y Etiopía, y que desde el tiempo de Salomón ellos ahí se ubicaron, se refugiaron y comenzaron a transmitir de generación en generación, amén, las Sagradas Escrituras. Y se mantuvieron en las Sagradas Escrituras, pero especialmente se mantuvieron en las promesas de la Biblia que hablaban de la venida del Mesías de Israel. Y ellos dijeron, vamos a esperar al Mesías. Desde el tiempo de Salomón, fíjese, desde el tiempo de Salomón, vamos a esperar al Mesías. Y para esperar al Mesías, aunque estamos lejos de Jerusalén, vamos a guardar la Torá, vamos a guardar las leyes de Dios y vamos a esperar al Mesías. Y no importa si los viejos nos morimos, se lo vamos a transmitir a los hijos. Si los hijos se mueren, a los nietos, y así sucesivamente, para que la gente sepa de nuestro pueblo que hay un Mesías que tiene que llegar a Israel. Cuando los judíos lo descubrieron, hicieron arreglos inmediatamente. El gobierno israelí hizo arreglos para irlos a traer a estos lugares y mandaron aviones. Entonces, cuando estos grupos de personas israelitas llegaban a Tel Aviv, que era la capital de Israel antes de que tomaran la vieja Jerusalén, había expectación, había duda. ¿Cómo eran esos judíos, esos israelitas que se habían guardado desde el tiempo de Salomón, esperando al Mesías? Y cuando comenzaron a bajar de los aviones, docenas y docenas, cientos y cientos, amén, de israelitas, la gente se quedó espantada. La gente de Israel se quedó asustada. ¿Por qué? Porque ellos vivieron hasta esa fecha como se vivía en el tiempo de Salomón. Se vestían hasta la fecha como en el tiempo de Salomón. O sea, lo que quiero decirle es que aunque pasaron cientos de años, miles de años, ellos no perdieron su identidad. Mantuvieron el idioma, mantuvieron su vestuario, mantuvieron las costumbres israelitas, las fiestas que Dios estableció en el Antiguo Testamento, las mantuvieron hasta que los fueron a recoger. Mantuvieron su identidad. Ahora, la iglesia tiene una
identidad definida en la palabra de Dios. Esto no es asunto de denominaciones. Esto no es asunto de doctrinas de denominaciones. La identidad de la iglesia está definida, está marcada, no se le puede quitar, no se le puede agregar. Amén, la iglesia tiene que ser como Dios dice. Amén, porque es iglesia de Él, como Dios quiere, porque es iglesia de Él. Y nosotros, todo cristiano, no importa dónde se congregue, a qué denominación, debe ser cuidadoso en ir a la palabra de Dios, examinar la Biblia, amén, para ser él la iglesia o ella la iglesia como Dios dice, como Dios quiere. Y yo le voy a dar unos pasajes de cómo es que Dios quiere que sea su iglesia. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Entonces la identidad es el conjunto de rasgos que identifican a una persona: su forma de pensar, el color de su piel, su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, que lo hacen diferente a los demás. ¿Verdad que es fácil identificar un árabe? Su vestuario, ellos no se visten como nosotros. Una señorita del pueblo de Sanarate se casó con un egipcio y se la llevó para Egipto. Cuando ella viene a Sanarate, ya no venía vestida como se visten las señoritas acá en Guatemala, las que usan pantalón, o las que usan falda larga, o las que usan falda corta. Ella venía vestida como egipcia, con túnica y envuelta la cabeza. Y yo le digo, ¿qué pasó? Me casé con un egipcio. Amo al egipcio. Quiero tener contento al egipcio. Él me ama, me aprecia, me cuida, me valora. Y él me dijo que me vistiera como egipcia, porque a partir de que yo me casé con él, yo me convertí, aunque mi raza y nacionalidad sea guatemalteca, por el matrimonio, ahora tengo que aprender a comer comida egipcia. Estoy aprendiendo el idioma egipcio y ahora ando vestida como egipcia. Apenas acaba su rostro. Pero ella me dijo algo. Y yo le digo, ¿y te cuesta aceptar eso? No, me dijo. No ha sido ningún problema para mí. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Y yo quiero complacerlo. Y la iglesia que ama a Jesús y quiere complacer a Jesús debe ser como Jesús dice, como Él dice. Gloria a Dios. Yo no voy a predicar mucho, porque usted me está entendiendo. Y yo voy a leer la Biblia. Si yo amo a Jesús, yo me voy a deleitar, amén, en complacer a Jesús. Porque Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y una de las formas como nosotros demostramos que amamos a Jesús es que guardamos sus mandamientos. El diablo nos va a decir que no. Las costumbres socioculturales de Guatemala nos van a decir que no. Pero el cristiano es aquella persona
que aunque nazca en un país, no importa cómo se llama el país, no importa las costumbres del país, las tradiciones y todo, pero cuando él se casa con Jesucristo, recibe a Jesucristo en su corazón, él se deleita en practicar la cultura de Dios, y la cultura de Dios es diferente al mundo. Por eso es que en la cultura de Dios, en el evangelio de Jesucristo, ya no hablamos malas palabras, ya no decimos expresiones, amén, que a Dios le desagradan. Ya no nos vestimos como a Dios le desagrada. Nuestras costumbres cambian, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, en Cristo yo camino, amén, en una nueva vida. Quiere decir que todo aquel que recibe a Cristo, no importa en la cultura que haya nacido, el evangelio es contracultura. El evangelio está contra las culturas. ¿Cómo así, hermano? Porque las culturas crean moldes. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos de cambiar nuestra forma de pensar, y él dice: no se conformen a este siglo. Y la palabra conformaste es suschematizo en la raíz griega, y suschematizo es un molde. No permitan que el mundo, la sociedad, los meta a su molde cultural, amén, porque el molde de Dios es otro, el molde de Dios es otro, el molde de Dios es otro, y ese molde está en la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Vean, Dios hubiera podido hacer una Biblia para los africanos, de acuerdo a sus costumbres, otra Biblia para los asiáticos, porque las costumbres son diferentes, otra Biblia para los americanos, donde tenemos una mezcla de culturas, amén. Otra Biblia para los europeos. ¿Pero por qué? ¿Por qué solo una Biblia ante tanta cultura? ¿Por qué solo una Biblia? Porque la Biblia no fue escrita por asuntos culturales. La Biblia no fue escrita por asuntos culturales, o sea, para satisfacer, amén, las costumbres, las tradiciones de cada cultura. La Biblia fue escrita por razones de salvación, y el que quiere salvarse tiene que obedecer la Biblia. Vive en Asia, vive en África, vive en Europa, viva donde viva, tiene que hacer lo que Dios dice, porque la palabra de Dios dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. No se le puede añadir ni quitar, que porque vivo en Norteamérica, que porque vivo en el Congo del África, no se le puede añadir o quitar, amén. La Biblia es la Biblia. Y si quiero salvarme, tengo que hacer lo que Dios dice. Alguien dirá: hermano, pero mira, pues es que las culturas de las naciones, no hay que considerar eso. A veces es difícil quitarle a la gente ciertas tradiciones arraigadas, pero yo siempre pienso, está bien, la sangre de Jesús nos lava de todo pecado, ¿eh? Y nos reconcilia con el Padre. La sangre de Jesús nos lava de todo pecado, nos reconcilia con el Padre para que entremos en comunión con Dios. Pero la Biblia dice: desde que creísteis, os convertisteis en templo y morada del Espíritu Santo. Y yo pienso que cuando el Espíritu Santo despierta la conciencia de la gente, para que la Biblia, la palabra le alumbre, porque la palabra dice: es lámpara, es a tus pies
a mis pies mi palabra y lumbrera en mi vida, a mi camino. Entonces, si el Espíritu Santo, después que Cristo hace esa obra salvadora, me reconcilia con el Padre, viene el Espíritu Santo, toma control de mi mente. No importa qué raza yo sea, pero el Espíritu Santo me va a dar entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras, y con la luz del Espíritu Santo, con el entendimiento del Espíritu Santo, entonces yo voy a entender la voluntad de Dios. Yo voy a saber qué es lo que Dios quiere. Amén. Y con ese entendimiento, amén, y con la ayuda del Espíritu Santo, yo voy a hacer los cambios que en mi vida se necesitan. Amén. Para poder agradar y caminar delante de la presencia de Dios. La Biblia dice, hablando Dios de Job, dando su boca testimonio de Job, dice: había en tierra de Uz un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso lo dijo Dios, no lo dijo un hombre. Ahora nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo con nosotros, para que Él abra nuestro entendimiento. Hermanos, ¿cómo sabemos que una iglesia tiene una identidad bíblica? No voy a leer los pasajes, solo se los menciono y le doy la cita. Número 1. Lo primero que tiene que tener una iglesia para tener una identidad como Dios quiere es estar fundamentada en Jesucristo. San Mateo 16:18. Una iglesia que está fundamentada en Jesucristo va a hacer lo que Cristo dice. Él le dijo a los discípulos: ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Enséñenles lo que yo les he enseñado. Es por eso que se necesita la enseñanza. Es importante la enseñanza, no entretener a la gente. Hoy en día en muchos lugares se entretiene a la gente con mensajes triviales. No, hay que enseñar a la gente, hay que llevarlos a las Escrituras, hay que profundizar en las Escrituras, amén, para que la gente tenga fundamento en las Sagradas Escrituras. Entonces la enseñanza es importante. Por eso es que Jesús dice en la Biblia que Él predicaba, Él hacía milagros, Él hacía señales, pero lo que más hacía era enseñar. Por eso le llamaban maestro, por eso le decían rabí, porque Él venía a mostrar y a enseñar en qué consistía el reino de Dios, el reino de los cielos que había llegado a través de Él a Israel. Se necesita enseñar, porque desafortunadamente, sin el afán de crítica, hay muchos cristianos que no tienen fundamento, amén, cristiano. Desconocen las doctrinas del cristianismo, las cuales se encuentran en el Nuevo Testamento. 26 doctrinas conforman la doctrina de la salvación del cristianismo. Ahí están en el Nuevo Testamento. Entonces, la primera cosa, debemos de estar fundamentados en las enseñanzas de Jesucristo. Enseñen, les dijo Él a los discípulos, lo que yo os he enseñado, y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Número 2, Jesucristo, amén, debe ser la cabeza para que una iglesia tenga identidad. Amén. En la cabeza, nosotros hablando humanamente, tenemos el cerebro. Amén. Y el cerebro es un órgano que está dividido en 2 hemisferios. Todos hemos visto dibujos del cerebro. Amén. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Un hemisferio controla la mitad del cuerpo y el otro la otra mitad del cuerpo. En los hemisferios hay otras divisiones en cada hemisferio que se llaman lóbulos, y esos controlan el habla, un montón de cosas.
Por eso depende de donde la gente se golpee la cabeza, puede dañar ciertas partes del funcionamiento del organismo. Bueno, en la cabeza se concentra la inteligencia y prácticamente la vida del cuerpo humano. Entonces, cuando una iglesia tiene por cabeza a Jesucristo, Jesucristo no la va a desviar de la verdad. Jesucristo no la va a llevar por otro camino que viole la palabra de Dios. Jesucristo la va a conducir hacia la voluntad del Padre. ¿Por qué? Por eso es necesario que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia. Y eso dice Efesios 2, 20 al 22. Ahora, quiero terminar. Busquen todos en Efesios 4. Ahí Cristo define el perfil, la identidad que debe tener la iglesia. De esto hay mucho que hablar, pero con esto termino. Amén. Efesios capítulo 5. Amén. Amén. Dice Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Vea pues, Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Amén. ¿Para qué? Número 1, verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay dos cosas que santifican la vida de la iglesia y del Hijo de Dios. La primera cosa es la palabra, porque la palabra nos muestra la voluntad de Dios, lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta. Lo que se tiene que hacer, lo que no se debe de hacer, la palabra. Entonces, la palabra purifica a la iglesia. Y el Espíritu Santo es el que toma control de nuestra vida, porque hay partes a veces de la palabra que no nos gustan. Hay partes de la palabra que a veces las obviamos. No, pero es la palabra. Toda la palabra es útil. Toda es útil. Útil para enseñar. Útil para redarguir. Útil para corregir. Y útil para dar instrucciones. Toda, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Le escribe el apóstol San Pablo a Timoteo. Necesitamos conocimiento de la palabra. El profeta dice: mi pueblo fue talado, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento. Hermanos y hermanas, gracias a Dios